Flaxo Lab presenta Diálogos para una Carta Magna Digital. Hola, ¿cómo están? Les saluda Patricio Urriola, director ejecutivo de la Fundación Abriendo Datos, y junto a la Facultad de Latinoamérica de Ciencias Sociales, Flaxo Chile, desplegamos en este espacio para entablar un diálogo sobre el contenido que deberían ser incorporados en una Carta Magna Digital, a propósito del contexto de cambio constitucional que estamos viviendo en el país. El desafío es conversar con diversos protagonistas en el área para abrir la discusión sobre los mínimos digitales que deben ser incorporados en la nueva Constitución. Y hoy estamos junto a Alex Peso, y acá presentamos su biografía. Alex Peso es el actual director legal y de asuntos corporativos de Microsoft. Alex es licenciado en Derecho de la Universidad de Chile y tiene una maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Chile. Recientemente fue elegido como integrante del directorio de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de la Información, ACTI. Hola Alex, bienvenido a este encuentro. Hola Patricio, gracias por la invitación. Bueno Alex, voy a partir con esto más que una entrevista, es un diálogo. Entendámoslo, lo vamos a entender desde esa perspectiva para que pueda ser lo más ágil posible y también te puedas sentir lo más cómodo también. Y bueno, voy a partir con la primera pregunta, Alex. ¿Cómo analizas, desde el punto de vista de la industria, la posibilidad de consagrar mínimos digitales en la nueva Constitución? Mira, a mí me parece que no puede ser más interesante el hecho de que se redacte una constitución en plena cuarta revolución industrial. Es decir, como país tenemos la oportunidad de tener una constitución que recoja precisamente todos los cambios que están ocurriendo desde el punto de vista tecnológico y las consecuencias sociales, económicas y políticas que eso tiene para un país. Así que yo creo que la oportunidad existe. Ni siquiera hablaría de mínimos, porque yo creo que en algunos casos hasta podrían ser máximos, digamos. O sea, yo no creo que en todo tengamos que acordar en lo mínimo. Yo creo que también vamos a poder acordar mucho más arriba, porque efectivamente estas temáticas hoy día son transformadoras. Y a través de la conversación que vamos a tener, yo espero poder transmitir que hay algunas materias, no sé si todas de rango constitucional, pero hay algunas materias que a nivel país necesitamos urgentemente desarrollar para que efectivamente podamos tener un país y una sociedad mucho más inclusiva digitalmente, pero también socialmente. Pero hoy día lo interesante es que no hay una cosa sin la otra. No, bueno, encuentro muy interesante tu punto de vista, Alex, y la visión que nos estás introduciendo. Y ahora te consulto con esta siguiente pregunta también para seguir la conversación. ¿Hacia dónde debe apuntar una mirada en común en esta materia? A ver, mira, yo pienso lo siguiente. Hay una serie de materias. O sea, primero hay materias que derechamente, si uno revisa el derecho comparado, están en las constituciones, y otras materias que en general no lo están. Ahora, revisar el derecho comparado también tiene una pequeña trampa, y es que hay que comparar constituciones que sean más o menos modernas, porque si uno compara constituciones que no lo son, obviamente no puede esperar encontrar este tipo de regulaciones. Eso es una primera prevención. Ahora, hay materias, por ejemplo, como la protección de datos personales, ¿ya? Que ya está en nuestra Constitución. A través de una reforma del año 2018, nosotros tenemos hoy día una garantía constitucional en el 19 número 4, que establece la protección de los datos personales, ¿ya? Y, por tanto, como está en el 19 número 4, además tiene la protección del recurso de protección. O sea, hoy día una garantía en que se vea limitada o que se vea afectada, el titular de ese derecho, ¿no es cierto?, puede perfectamente utilizar el recurso de protección. Entonces, bueno, a lo que voy con eso es que hay materias que claramente tienen toda la posibilidad de seguir siendo o volver a ser de materia constitucional, como la que estoy describiendo, y hay otras materias, ¿no es cierto?, que son
igualmente relevantes. Por ejemplo, el tema de la ciberseguridad, ¿ya? Que si uno revisa, en Chile no hay antecedente de que los temas de ciberseguridad estén en la Constitución, salvo algunos temas más bien de seguridad nacional, ¿ya? Pero de ciberseguridad no. Y si uno revisa derecho comparado, en general tampoco encuentra que estén a nivel constitucional todavía reconocidas esas materias, pero es una discusión válida, hay que darla, hay que entender cuál es la consecuencia de que estén o no en la Constitución, y en muchos casos, luego de dar esa discusión, uno va a llegar a la conclusión de que a lo mejor hay ciertos principios que pueden establecerse en la Constitución, pero luego, a través de un mandato legal, establecer la regulación a nivel de ley, y no necesariamente regular todo en la Constitución, porque tampoco, o sea, va a ser muy difícil que llevemos todo a la Constitución. Por ejemplo, si vamos a crear una agencia de ciberseguridad para Chile, que yo creo que es necesaria, a lo mejor es un contrasentido que ese organismo necesite tener un rango constitucional, cuando a lo mejor por ley perfectamente podría regularse, y por ley perfectamente podría tener sus atribuciones y podría cumplir su rol. Entonces, yo creo que toda esta conversación, y bueno, estos son dos ejemplos, o sea, un ejemplo de datos personales y ciberseguridad, pero hay cientos de temas en los temas que dicen relación con la tecnología y con la sociedad, del conocimiento, que vamos a tener que ir viendo uno a uno, en el fondo, si son o no necesarios en materia. Pero yo haría la discusión en todo, o sea, quiero decir, la discusión hay que darla en todos, pero obviamente luego ver qué es necesario llevar al rango constitucional y qué no. Estamos conversando con Alex Peso, director legal de Asuntos Corporativos de Microsoft e integrante del directorio de Actis en nuestro diálogo para una Carta Magna digital. Avanzamos con una siguiente pregunta, Alex, sobre qué rol deben ocupar las empresas tecnológicas en la redacción de una nueva Carta Magna. Bueno, esta es una pregunta muy interesante, la verdad, porque quien tiene, en definitiva, el poder constituyente aquí está muy claro, digamos, ¿no? Que es la convención, y a través de los 155 convencionales constituyentes, ellos son las personas que a través del plebiscito, ¿no es cierto?, fueron de alguna manera investidas con este poder constitucional. Ellos son los que tienen que redactar la Constitución. Lo que corresponde del punto de vista empresarial o gremial es que uno pueda, de manera transparente y a través de los mecanismos que el reglamento establezca cuando ellos lo adopten, que uno pueda tener la posibilidad de participar a través de hacer propuestas, y que sean siempre abiertas y transparentes, y que se sepa de quién vienen y cuál es el objetivo que tienen, y poder poner los puntos que uno tiene, digamos. Así como lo tiene el resto de la sociedad civil, así como lo tiene cualquier otra institución intermedia de la sociedad, digamos. Yo en eso no me pierdo, yo creo que no hay ningún inconveniente en hacerlo. Y además son temas de impacto económico, social y político, y yo espero que tengan acogida. Sí, aquí estamos hablando de temas, cuando uno piensa hoy día en el rol de las empresas tecnológicas, estamos hablando de roles que ya van mucho más allá del tema netamente económico. O sea, si uno ve el rol que tienen hoy día las grandes empresas de tecnología, tanto desde el punto de vista de las empresas de telecomunicaciones, en el aspecto de la conectividad, las empresas, ¿no es cierto?, de tecnologías que se dedican al contenido, las redes sociales, las empresas que proveen servicios de nube, las empresas que están proveyendo inteligencia artificial, son empresas que en definitiva están cambiando el mundo, por así decirlo, y lo vienen cambiando hace mucho tiempo. Entonces yo creo que el diálogo que pueda existir entre esas empresas, y también empresas no tienen por qué ser grandes, sino que también más pequeñas y locales también chilenas de tecnología, con el poder constituyente que está en este minuto sentando las bases que van a regir, ¿no es cierto?, al país, es importante. Y quiero simplemente dar un botón de muestra, digamos. El COVID y la pandemia demostraron que, yo diría, dejaron al desnudo el tema de la inclusión digital, o más bien dicho al revés. Dejaron al desnudo los problemas que existen hoy día, y la desigualdad con que enfrentaron hoy día la pandemia algunos sectores sociales, digamos, ¿no? En donde el tema de la educación, por ejemplo, que se está discutiendo tanto de si vuelven o no vuelven al colegio,
es un problema que tienen las personas que viven más en el mundo físico que digital, porque los que viven más en el mundo digital han tenido ese problema bastante atenuado. Entonces, ese tipo de problemas y las habilidades digitales que hay que tener para entrar en esta cuarta revolución industrial, tanto el punto de vista de lo educacional, tanto el punto de vista de las oportunidades de empleo, tanto el punto, o sea, porque aquí uno dice, bueno, efectivamente hay gente que no tiene conexión, lógico, aunque Chile tiene altos niveles de penetración, pero igual hay problemas en las zonas más aisladas, ¿no es cierto? Pero bueno, pero si la conexión no es el único tema, el tema es también el contenido, el tema es la educación, el tema es el uso, cómo se usa, el tema es cómo yo puedo con un computador conectarme, cómo yo puedo mandar un currículum, cómo yo puedo postular, cómo yo puedo usar Chile Compra, cómo yo puedo pagar mis impuestos. Entonces, es un tema mucho más profundo. Si al final acá hay personas que tienen la posibilidad de seguir con su vida, la han tenido, y hay otras personas que tienen que hacer filas, que tienen que hacer cola, que se mojan cuando llueve porque tienen que hacer un trámite. O sea que esto realmente tiene impacto en la vida de las personas. Entonces, si nosotros desde las empresas podemos mostrar las soluciones reales que ha tenido el desarrollo digital y cómo las habilidades digitales le pueden cambiar la suerte a una persona, yo creo que tenemos que hacerlo, tenemos que mostrarlo, tenemos que explicitar todo eso. Y ahí yo veo un rol importante. Lo mismo en temas como la inteligencia artificial, hasta dónde, ¿no es cierto?, los temas éticos pueden efectivamente generar sensibilidad en los constituyentes. O sea, hoy día estamos entrando a una era en donde obviamente las máquinas tienen información, tienen datos y van a llegar de alguna manera a asistirnos a nosotros en tomar decisiones, pero la pregunta es, ¿siempre vamos a querer que sea un ser humano el que tome una decisión que tenga un impacto real? Y eso sí son materias válidas en que la empresa tiene información, en que la empresa tiene conocimiento. Hay empresas que están viendo esto en países que ya están más desarrollados y por lo tanto todas estas experiencias van a ser útiles, creo yo, para que los constituyentes se hagan una idea y obviamente nadie está hablando de influenciarlos, estamos hablando de entregar información útil para que ellos tomen sus decisiones y puedan generar una constitución moderna, una constitución inclusiva que le permita a Chile transitar en lo que viene. Bueno, y en esa misma dirección, te quería hacer la siguiente pregunta, porque nombraste diversos beneficios en común desde la industria con las personas, al incorporar estos mínimos digitales en la Constitución o los derechos digitales. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál sería para ti el principal beneficio, tanto para la industria como para las personas, contemplar los mínimos digitales o los derechos digitales en la Constitución? O sea, yo creo que necesitamos tener una constitución moderna que realmente le cambie el rostro a Chile y que reconozca y que se preocupe de la modernización del Estado de manera seria. Yo creo que, porque al final del día, a ver, si uno piensa, el Estado moderno es el que puede realmente solucionar los problemas que la mayor parte de la ciudadanía tiene. Y ese Estado moderno requiere el uso de tecnología. Y ese Estado moderno necesita contar con una infraestructura de datos abiertos que vuelen y que permitan que la gente efectivamente pueda realizar sus trámites, efectivamente pueda obtener sus beneficios, que pueda obtener sus subsidios, y toda esa infraestructura tiene que ser una infraestructura que respete, o sea, por una parte ser transparente en el sentido que entregue la información, pero de la misma manera ser rigurosa en proteger la información cuando son datos personales de esas mismas personas. Entonces, yo creo que hay una serie de aspectos en que la Constitución debiera poder mejorar la calidad de vida de las personas a través de la introducción de tecnología. Y eso es un tema que va a tener que ver finalmente con la organización, porque o sea, la Constitución tiene una Constitución tiene varias partes, ¿no? O sea, hay una parte que tiene que ver con el establecimiento de las bases de la institucionalidad, que es una parte como más dogmática, vamos a ver qué va a quedar ahí. Después vamos a tener una parte que son los derechos, ¿no es cierto? ¿Qué derechos se van a garantizar y cómo? Y después viene una serie de organismos que se van a reconocer o modificar, ¿no es cierto? Pero hay una parte organizacional, que es donde se va a estructurar el Estado, que probablemente ahí seguramente van a haber cambios, o sea, tenemos un Estado bien presidencial y ahí seguramente van a haber cambios. Vamos a ver cómo se va a establecer ese Estado, pero lo principal es que sea un Estado moderno, que pueda actuar a través de los medios digitales,
que esos medios digitales tengan pleno valor. Hoy día tenemos ya una legislación que le otorga valor, digamos, pero hay temas que se siguen discutiendo, ¿no es cierto? Hemos visto últimamente algunas discusiones bien interesantes sobre, por ejemplo, el tema notarial, que es un tema que afecta a la ciudadanía, ¿no es cierto? O sea, han habido avances, las notarías han avanzado, pero todavía hay muchos trámites que requieren presencialidad. Bueno, hay cientos de cosas en donde una constitución moderna puede hacer la diferencia. Y en eso estamos pensando. O sea, estamos pensando. Bueno, hay una ley de transformación digital que ya está corriendo, que de aquí a los 5 años debiera hacer que todos los trámites ocurran de manera digital y que solo por excepción ocurran de manera física. Entonces la Constitución tiene que mirar esto y tiene que también empujarlo y asegurar que eso siga ocurriendo. O sea, los avances que hemos tenido, digamos, tienen que de alguna manera no detenerse, porque al final son, como digo, van en beneficio de la ciudadanía y de tener un Estado más moderno, independientemente que el sector privado también tiene que también cumplir con los temas que estoy diciendo, o sea, protección de datos también, transparencia también. Y ahí, bueno, ahí tenemos muchos temas pendientes. En materia de datos tenemos muchos temas. Eso da para otra entrevista, pero, o sea, encantado de tocarlo, digamos, el tema de los datos personales. No sé si hay tiempo, pero es un gran tema que la Constitución, de alguna manera, vamos a ver cómo lo va a resolver. Entonces, Alex, mira, esto nos llevaría a una tercera pregunta, que es básicamente para poder identificar cuáles para ti serían los principales obstáculos que persigues para implementar estos mínimos digitales ahora. Porque claro, hablamos de sus beneficios. Entonces, ahora no sería muy relevante también conseguir los obstáculos. No, a ver, mira, yo creo que hay en toda época de transformación digital como la que vivimos, la gente tiene temores, yo diría. O sea, hay temores respecto de las pérdidas de empleo. Yo he escuchado mucho y he leído bastante sobre las pérdidas de empleo producto de la automatización, ¿no es cierto? Eso es un tema que seguramente hay que estudiarlo bien, porque es cierto que hay empleos, sobre todo los empleos más automatizados y donde existe quizás un menor valor, que probablemente se van a perder. Lo que pasa es que hay muchos empleos que se van a ganar, que tienen que ver con todo el tema de los datos y la inteligencia de los datos y el análisis de los datos, que son empleos que se van a ir creando. Yo creo que ahí hay un tema quizás, no sé si llamarlo obstáculo, pero hay un tema en que la gente tiene temor. Otro obstáculo o temor es el tema que yo decía antes, que tiene que ver con el miedo muchas veces a cómo el algoritmo puede discriminar, ¿no es cierto? Cómo la inteligencia artificial puede ser mal usada en perjuicio de las personas, y eso tiene que ver, bueno, con cómo vamos a proteger los datos sensibles de las personas, los datos de salud, cómo vamos a evitar que el algoritmo haga discriminaciones sesgadas en relación al tema étnico, al tema racial. El algoritmo, no sé, podría establecer, qué sé yo, tasas de interés más caras al que viva a un lado de la comuna versus al que viva al otro lado, porque bueno, claramente tienen distintos, o sea, digo, muchas veces en una calle, a un lado de la calle es una comuna, al otro lado de la calle es otra, y resulta que el algoritmo puede establecer distintas primas para los seguros, tasas de interés en razón de la información que tiene. Entonces, o lo mismo en materia de salud, en que el algoritmo, o sea, yo como persona, ¿no es cierto?, voy a ir, me van a escanear, no sé, reconocimiento facial, y me van a decir que, dado mi último antecedente de salud, yo debería esperar 20 días o 40. Pero yo tengo que tener el derecho de hablar con un doctor, o sea, yo no puedo estar siempre sometido solamente a una máquina. Entonces, todos esos temas yo creo que generan temor, quizás ansiedad. Y yo creo que esos temas, efectivamente las empresas tienen la responsabilidad de ser transparentes y de aclarar cómo funcionan estos algoritmos y asegurar que estos algoritmos sean manejados y sean controlados de manera responsable. Y así evitar, porque igual el día de mañana alguien tiene que hacerse responsable por el algoritmo, digamos. Entonces las empresas tienen que entender eso desde el principio, porque si no el día de mañana igual las van a demandar, digamos, igual hay alguien que está detrás, ¿no?
Entonces, claro, ahí hay algunos obstáculos o temores que toda revolución industrial, y esta no es la excepción, han tenido. Pero yo sigo pensando que los beneficios son mejores, pero eso no significa que no haya que regular. Por eso nosotros, por ejemplo, desde Acti, desde Microsoft, hemos estado empujando una ley de protección de datos personales, por ejemplo. O sea, no hay nada mejor para una empresa que tener las reglas claras. Saber cuáles son las sanciones, saber cuáles son las infracciones, saber que si cometo 2 infracciones seguidas ya la multa es mayor o me van a clausurar. Pero no puedo vivir en un mundo donde no tengo las reglas claras. Bueno, para los que se vayan sumando a este diálogo, estamos conversando con Alex Peso, director legal y de asuntos corporativos de Microsoft e integrante del directorio de Actis en nuestro diálogo para una Carta Magna Digital. Bueno, Alex, te cuento que en esta parte de las preguntas ya estamos en el momento de las conclusiones y aquí quería comenzar con la siguiente pregunta. ¿Hay que esperar a lo que se diga en la nueva Constitución para actuar en materia legal y regulatoria digital? ¿Qué es lo más urgente, a tu entender? A corto y mediano plazo, porque la carta... Sí, no, es una muy buena pregunta. No, yo creo que no hay que esperar, ¿ya? Yo creo que, bueno, otro tema que es un tema ya más técnico, pero es un tema interesante, es que si bien existe el tema de la hoja en blanco, ¿no es cierto? Que esa es la fórmula en que se dio el debate constitucional. Existen una serie de normas legales que en este minuto están vigentes, y van a estar vigentes, o sea, tanto la Constitución actual como las normas legales dictadas conforme a ella están vigentes y van a estar vigentes hasta el momento en que entre en vigencia la nueva Constitución. Y por lo tanto, yo no veo que haya que esperar, no veo que haya que dejar de hacer cosas, no veo que haya que dejar de empujar una ley de protección de datos personales en el Congreso, no veo que haya que dejar de empujar la modificación de la ley de delitos informáticos, que es del año 93 la que tenemos y que está obsoleta, para nada. No veo que haya que dejar de empujar la creación de una agencia de ciberseguridad con poderes reales y atribuciones reales que efectivamente pueda, ¿no es cierto?, concitar o coordinar al sector público y sector privado en caso de ataque cibernético. No veo en absoluto que haya que dejar de avanzar en iniciativas legislativas para incentivar la investigación y desarrollo de una mejor manera que la que se ha hecho hasta el momento, y los etcétera son muchos, para nada. Y creo, o sea, yo creo que de hecho no va a ocurrir. Yo creo que van a tener ámbitos de acción distintas la Asamblea Constituyente, la Convención, perdón, y por otro lado el Congreso, van a seguir. Entonces, aquí también hay que entender que el tema de la tecnología y de los datos, estas verdaderas revoluciones son oportunidades en que los países se suben, y si no se suben a tiempo se quedan atrás. Y por eso es que China y Estados Unidos están corriendo, por ejemplo, con respecto a la inteligencia artificial, en una carrera que ellos entienden que el que pierde va a quedar atrás, con consecuencias que son insospechadas, digamos. Porque el impacto en el producto que tiene la política de inteligencia artificial y la explotación de la inteligencia artificial y de los datos abiertos es fundamental. Los datos abiertos es fundamental. Yo no sé si entendemos bien de lo que estamos hablando. O sea, los datos abiertos son un tema obviamente dogmático, de interés, desde el punto de vista de la transparencia y obviamente desde el punto de vista de cómo los gobiernos quieren que todos los datos que afectan a las personas se conozcan, no solamente el gobierno, también las empresas y todos los actores, de forma abierta, en formatos interoperables, datos que puedan ser utilizables realmente, ¿no? Y que tecnológicamente sean luego, o sea, que exista la posibilidad de portarlos, que el dato yo pueda efectivamente llevármelo, que yo no quede atado a un proveedor, y una serie de principios que implican los datos abiertos. Pero además, una de las cosas más importantes es que el dato abierto permite generar negocios, generar ingresos, generar comercio, porque si yo puedo tomar los datos que son abiertos del Servicio de Impuesto Interno y puedo poner una consultora tributaria y puedo decirle a la gente con datos abiertos legalmente obtenidos que lo puedo ayudar a mejorar su
forma de presentar sus impuestos el año siguiente, o si puedo tomar los datos de Chile Compra y hacer una consultoría para que la gente pueda mejorar su forma de ofrecer esos datos en las licitaciones, o si puedo tomar datos consolidados de la industria minera, etcétera. O sea, es un mundo gigantesco, por eso que digo que no se puede esperar. O sea, nosotros no podemos esperar todo este desarrollo económico que está surgiendo y social. Lo mismo en los temas de capacitaciones, de habilidades digitales, de incorporar los currículum en los colegios y capacitar a las personas en las zonas rurales o entregarles conectividad. Eso no tiene ningún sentido suspenderlo un año y sentarse a esperar. Yo no lo haría bajo ningún concepto. Lo que sí obviamente va a ocurrir cuando la Constitución se apruebe es que todo va a tener que ajustarse a ella, porque la Constitución tiene una supremacía formal y de fondo. O sea, la Constitución, una vez que empiece a regir, todas las normas van a tener que ajustarse conforme a lo que la Constitución establezca, tanto en la forma como en el fondo. Y es el gran principio de la supremacía constitucional. Por eso es tan importante la Constitución. La Constitución no es simplemente ¿cómo se llama? Una cosa de buenas intenciones o de lindos deseos. La Constitución opera con un principio que se dice de aplicación inmediata. Una vez que la Constitución está operativa y vigente, impregna todo el ordenamiento jurídico para abajo. Impregna las leyes, y las leyes impregnan los decretos, y los decretos impregnan las circulares, y las ordenanzas, y todo en un sistema vertical, por lo menos como lo hemos conocido hasta hoy día. Entonces, bueno, ahí va a tener que producirse luego después un ajuste, pero no, yo no esperaría en absoluto, y seguiría empujando, y desde ACTI eso es lo que vamos a hacer. Queremos tener un rol activo desde ACTI con la Convención Constitucional, pero también un rol activo en la discusión con el Congreso de los proyectos que están vigentes. Me parece muy, 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 muy interesante el punto de vista que nos acabas de mencionar, pero también, bueno, yo soy cientista político y también me surge la inquietud de que, sí, claro, del dicho podemos avanzar mucho, pero también nos faltaría potenciar el sector público. Entonces, aquí viene la siguiente pregunta sobre ¿el sector público está preparado para activar en forma oportuna los compromisos de este desarrollo digital? ¿Por dónde hay que partir? Si es que tuviéramos que partir. Mira, yo trabajé en el sector público 5 años. Yo fui director legal de Chile Compra. De hecho, tuve la suerte de participar en la creación de ese proyecto. El sector público en Chile es de lujo, esa es mi opinión. Yo creo que tenemos un gran sector público que en general hay un capital humano ahí adentro que la gente no se queda no con la imagen, sino que con la caricatura. Pero el sector público en Chile es espectacular. Y el sector público tiene que modernizarse. Y hoy día yo creo que vamos a llegar a un momento en donde esa modernización ya va a ser inevitable. Han habido siempre obstáculos para la modernización del sector público desde muchos puntos de vista. Orgánico, esto de todos los temas de las contratas y los honorarios y el crecimiento inorgánico del sector público, todos los temas de la sensibilidad que significa tocar, digamos, a esas estructuras, etcétera, ¿no? Pero yo creo que la capacidad del sector público de modernizarse es altísima, está demostrado, si tenemos grandes ejemplos de modernización en el sector público. El tema es cómo se logra eso, convertirlo en un tema de gran escala, en un tema interoperable, en un tema que esté reconocido, que esté... Mira, yo creo que la ley de transformación digital, que ya está vigente y que ya hay algunos reglamentos dictados, va a operar y va a generar una importante transformación, pero yo creo que no va a ser suficiente. Yo creo que la transformación tiene que venir con inversión en las personas, principalmente en las personas, y también en la tecnología. Tiene que ser una tecnología abierta, tiene que ser una tecnología interoperable, de base, robusta, segura, que le dé la seguridad, digamos, al sector público de que efectivamente toda la data y todos los procesos que pasan ahí estén realmente protegidos. No es ficción todo lo que se sabe de los ataques cibernéticos. Yo creo que de hecho se sabe poco.
de lo que debiera saberse, nos sorprenderíamos, yo creo, de lo frágil que estamos. Entonces, yo creo que el sector público, o sea, para poder cumplir con la expectativa que existe hoy día en Chile, de la mejora en la calidad de los servicios que viene y que va a quedar en la Constitución, esperemos, el sector público hoy día tiene que hacer un upgrade, tiene que ser un mejor sector público. Y yo estoy convencido que, bueno, viene de cerca la recomendación, pero estoy convencido de que la tecnología es un acelerador importante en esa eficiencia. No es el único, obviamente, pero es súper importante. Yo no sé exactamente cómo ese tema puede quedar en la Constitución, porque tiene muchas aristas distintas el tema de la modernización del Estado, ¿no es cierto? Pero eso tiene que ser materia de conversación en la Asamblea. ¿Cómo se moderniza el Estado al servicio de los ciudadanos? Genial, Alex. Mira, yo creo que nos ha quedado muy clara tu visión para poder cerrar ya este diálogo, me gustaría terminar con la siguiente pregunta sobre qué debería quedar en la Constitución, en legislación específica, y qué en las intervenciones públicas concretas con posterioridad. Es bien difícil como decirle a la Asamblea Constituyente, mire, ustedes, en realidad esta materia debiera ser de rango constitucional y debiera ser el inciso segundo del artículo. No, yo creo que eso no es difícil hacerlo, no sé si corresponde. No, yo creo que lo que sí corresponde es entender que la supremacía constitucional de fondo y de forma tiene el efecto, como dije, de que el día de mañana todas las leyes que se dicten conforme a la nueva Constitución tienen que respetarla. Entonces hay que tener eso a la vista cuando cuando la Asamblea en el fondo acepte o apruebe ciertos articulados en la Constitución. Tienen que entender que esos articulados van a generar, así como la Constitución actual ha generado todo lo que ha generado, bueno y malo, es porque arriba tienen esos principios, digamos. Entonces, viendo el ejemplo de la modernización del Estado o de las habilidades digitales, si nosotros queremos una sociedad inclusiva y una sociedad que los derechos que se establezcan se puedan cumplir, tienen que establecerse esos temas a nivel constitucional. Y esa inclusión, por ejemplo, que queremos que sea no solamente física, sino que también digital, por ejemplo, de alguna manera tiene que ser reconocida. Porque, como digo, de ahí derivan consecuencias. De ahí derivan muchas consecuencias. Pero es difícil decir, mira, protección de datos debiera estar en tal parte, pero en cambio esto otro no. Lo que sí hay que mirar es el derecho comparado. Yo creo que no hay que improvisar. Hay que asesorarse por expertos. O sea, hay que estudiar y yo creo que uno tiene todo el derecho de opinar. Toda la gente tiene todo el derecho de opinar, pero hay que opinar, ojalá, lo más informado posible, porque si no se convierte en una cosa como caprichosa. O sea, mira, no, yo quiero que en la Constitución esté consagrado el derecho a que todo el mundo tenga internet gratis, por decirte algo. Ya, pero eso se puede, eso lo han hecho otros países, eso, ¿quién paga la cuenta? Eso es una carga para las telcos, eso hace que las telcos tengan que cerrar las puertas. O sea, todo puede estudiarse, pero con base objetiva, con conocimiento de causa, ¿te fijas o no? Yo creo que todo eso nos puede llevar a buen puerto. Pero si al revés nos sentamos simplemente a decir, yo quiero esto, yo quiero lo otro, todos queremos algo, digamos. Pero ese algo tiene que ser sustentado con datos, con números, con viabilidad, ojalá con derecho comparado, con experiencias comparadas, buenas y malas. Yo esperaría que esa sea la discusión que se dé. Ojalá que avancemos y ojalá que la discusión sea objetiva, con números, fundamentada. Bueno, Alex, nosotros también miramos este proceso con mucha esperanza, con harta inquietud también, y anhelos, y te damos las gracias por compartir en esta instancia de conversación, la que tiene como finalidad abrir la discusión sobre los mínimos digitales que deben ser incorporados en la nueva Carta Magna. Flaxolab presentó Diálogos para una Carta Magna Digital.